Una familia bien pudiente pero de bajo perfil aparece amordazada y baleada una mañana de noviembre. Y lo intrigante es que en este pueblo de Kansas, que ni la gente de Kansas sabe de su existencia, nunca pasa nada. ¿Pero por qué los asesinaron? Esta es la pregunta que se hace Truman Capote y por la cual comienza una investigación que le lleva 5 años de realizar, entablar un vínculo íntimo con uno de los asesinos y jugarse la vida en escribir la que después el mundo conoció como la primera novela de no ficción, que luego le da origen o redefine al true crime. Pero hay dos problemas. El primero es que Truman Capote no va a conformarse con haber escrito Breakfast at Tiffany's ni con haber inaugurado un nuevo género, sino que después se va a empezar a consumir a sí mismo y en la búsqueda de nuevo material va a terminar publicando secretos de sus amigas íntimas de la alta sociedad de Nueva York, a tal punto que al publicarla una de sus amigas se suicida. El segundo problema es que en realidad Truman Capote no escribió la primera novela de no ficción del mundo, porque unos años antes de la publicación de Sangre Fría, en Argentina, Rodolfo Walsh estaba publicando Operación Masacre. Nuevo video de YouTube, nuevo perfil de persona que amo. En este video vamos a hablar un poco de la historia del true crime, de la historia, de la vida, del legado de Truman Capote, persona que admiro y respeto, pero también hablar del que en realidad hizo la primera novela de no ficción, Rodolfo Walsh, de los costos políticos de la publicación de estas historias y del precio que pagaron por escribirlas, que spoiler, en ambos casos es la muerte. Bueno, si hay algo que Truman Capote no inventó es el true crime. Desde la antigüedad que existe un morbo alrededor de las ejecuciones públicas de los criminales, de ir a ver cómo cuelgan a alguien y chusmear por qué lo habrán matado, cuál fue el crimen que cometió. Sin ir más lejos, hasta el día de hoy, tenemos la imagen de la ejecución pública más famosa de la historia, que es la de Jesus. Desde la antigüedad hasta el siglo XX, más o menos, las ejecuciones públicas funcionaron como un disciplinador, como un poco un espectáculo del poder, pero también como un lado un poco de ver a gente siendo ejecutada, pero también del chusmerío de saber por qué lo hicieron. Si lo vemos desde el lado del poder disciplinador que tienen las ejecuciones públicas, deberíamos ir por el lado de vigilar y castigar de Foucault, pero hoy nos vamos a detener más en la parte morbosa de querer meternos en las historias de criminales, ya sea en las situaciones de ejecuciones públicas o en la forma de relatos, como es el caso del true crime. En ambos casos, tanto ejecuciones públicas como relatos de true crime, lo que sucede es que tenemos una manera contenida y segura de acceder a cosas que pueden resultarnos peligrosas. Y en este video nos vamos a detener no solo en la parte morbosa, sino en la parte de los relatos. Mucho antes de que existiera la etiqueta de true crime, ya circulaban historias de crímenes reales. Por ejemplo, en Europa, entre los siglos XVI y XVIII, circulaban como hojas sueltas, panfletos, una cosa muy escueta, pero sí que narraban historias de criminales o de asesinatos, o que las contaban de una manera como por ahí más sensacionalista. Algo que existió más o menos en ese momento fue The Newgate Calendar, que te ponía al día de asesinatos, ejecuciones, juicios. Pero ya para el siglo XIX cambian los formatos, la prensa se vuelve más masiva, más gente sabe leer, no como Heathcliff. Y ya más gente tiene acceso a las noticias y por ende acceso a las noticias de crímenes. En este siglo aparecen casos como el de Jack el Destripador, que fue en Londres en 1880 y pico, un caso de un crimen aparte, sin resolver, que nunca se supo la identidad de Jack el Destripador, uno de los primeros, si no el primero, asesino en serie, que dejó una lista de más o menos 5 mujeres asesinadas y mutiladas. Casos como el de Jack el Destripador levantaban coberturas mediáticas mucho más extensas, mucho más detalladas, mucho más narrativas. Y aunque no en el siglo XIX, como el caso de Jack el Destripador, que igual es a finales del siglo XIX, en el siglo XX, acá en Argentina, trayéndolo a nuestro territorio, está el caso del Petiso Orejudo, por ejemplo. Empiezan a ponerle nombres, empiezan a armarse personajes alrededor de los criminales. El caso de Jack el Destripador es en Londres en 1888, el caso del Petiso Orejudo es entre 1904 y 1912 en Buenos Aires, y ya el clima de criminales que son personajes, criminales famosos, sienta las bases para que en el siglo XX comience la prensa sensacionalista alrededor de los crímenes. En Estados Unidos específicamente, entre 1920 y 1940-50 más o menos, aparecen las pulp magazines. Pulp como Pulp Fiction, que de hecho Pulp Fiction es una película nombrada por estas revistas, que se llaman pulp porque eran hechas de un papel muy barato, como de pulpa de madera. Y no solo el papel era barato, sino que era como una literatura barata. Pero lo que aparece ahí, distinto a todos los casos de coberturas criminales anteriores, es que aparece el nombre True Crime. Había una revista, una Pulp Magazine, por ejemplo, que se llamaba True Detective,
que de hecho la serie True Detective se llama así por estas revistas, y habían varias que eran como detective real o caso real, para dar cuenta y diferenciar con las cosas que eran ficción. Pero no es hasta los años 60 en Estados Unidos que aparece la novela de no ficción que cubre un crimen y abre una puerta de otro nivel de profundidad para contar los crímenes. Porque para los años 60 aparece Truman Capote. Truman Capote, para poner un poco de contexto y entender un poco su obra y la complejidad de él, no solo como escritor, sino como personaje de la historia, fue un muchachito hijo de la desidia, el abandono, el destrato. Truman no reconoce haber tenido una infancia muy sufrida, pero sí su entorno de la infancia fue bastante violento. Truman nació en 1924 en Nueva Orleans. Pero en realidad, como sus padres no lo quisieron, él estuvo viviendo con otros familiares gran parte de su infancia en Alabama, en el sur de Estados Unidos. Su infancia estuvo muy atravesada tanto por la soledad como por la marginalidad. En ese contexto, entra la lectura como un refugio, y algo no menor a marcar de esta infancia a principios del siglo pasado en el sur de Estados Unidos es que Truman Capote fue abiertamente o notoriamente homosexual desde muy temprana edad. De hecho, si vemos las entrevistas de él, él tenía una voz, una manera de ser, una manera de vestir muy particular, muy rimbombante, que para un varón del sur de Estados Unidos asumo que no debe haber sido gratuito. Aún así, hay algo en la personalidad de Truman Capote que está en las entrevistas que se han hecho de él, en sus películas, que es una persona que nació sin nada y aún así sabía que quería todo. Que esto es lo que le permite tener el éxito que tiene Truman Capote, pero también va a ser su condena. No quiero hacer psicología barata y decir que porque sus padres lo abandonaron, él después va a buscar el amor y el reconocimiento de manera constante hasta que lo desgaste hasta su muerte, pero un poco sí. Ya para finales de su adolescencia, él vuelve a vivir con su madre, que se había divorciado del padre cuando nació, y se van a Nueva York. Nueva York le supone un universo de posibilidades para conseguir estas cosas que Truman soñaba, y ahí entró a trabajar en The New Yorker. Paréntesis, les recomiendo muchísimo el documental de The New Yorker, por los 100 años de la revista. Si les gusta el periodismo, es bastante inspirador. No tiene ninguna problemática, es solamente conocer un poco el backstage de una de las revistas más importantes, por la que pasaron personalidades impresionantes y han escrito personalidades impresionantes, como por ejemplo Nora Ephron, periodista, escritora, guionista de Cuando Harry conoció a Sally, de la cual tengo un perfil hecho que pueden ir a visitar por acá. No sé cómo se ponen los videos de YouTube, ya aprenderé. Si no, se los dejo en descripción. Otra de las personalidades que pasó bastante antes que Nora Ephron fue Truman Capote. Ahí fue cadete un tiempo y después como que él tenía una personalidad medio complicada. Entonces no duró demasiado trabajando de manera permanente, pero después vuelve y escribe otras cosas. Él escribía cuentos para revistas en ese momento y una de las primeras obras o novelas que hace que más o menos la pega y cobra un poco de relevancia es Otros ámbitos, otras voces, que aunque él dice que no es una obra autobiográfica, hay como mucho de su infancia y de su vida puesto en esa obra. Pero viéndolo con el diario del lunes, Otros ámbitos, otras voces, es una novela que si te encanta Truman Capote por ahí la llegás a conocer, pero no es tan popular, no ha pasado tanto a la historia como lo hizo su otra gran obra, la que le sigue, que es Breakfast at Tiffany's. Si no lo habían adivinado hasta ahora, me puse perlas y negro específicamente porque vamos a hablar de Breakfast at Tiffany's, novela que me fascina por completo, película que vi cuando entré en el rabbit hole y en la obsesión con Truman Capote y me encantó. Claramente yo ya la conocía de nombre, había visto las fotos, o sea, los looks de Audrey Hepburn, como toda una cosa muy fantástica, glamorosa, hermosa. Pero cuando leí el libro y vi la película, me pasó que no eran para nada lo que esperaba o lo que yo me imaginé que era Breakfast at Tiffany's. Yo había visto el póster y pensé que era la historia de una muchacha acomodada y glamorosa teniendo una vida glamorosa en Nueva York. Claro que no, porque Audrey Hepburn en esta película interpreta a una prostituta. Y yo me quedé como, ¿what? ¿Esto en el cine de mediados del siglo pasado? Sí. Y ahí es donde encuentro el sello de Truman Capote. Truman Capote desea con toda su vida el glamour de la alta sociedad de Nueva York, pero al mismo tiempo él no deja de ser ese pibito abandonado y marginal del sur de Estados Unidos. Por un lado, les recomiendo que miren la película porque es muy linda, es muy disfrutable, es incluso comfort, me parece. Y está contada un poco más como una comedia romántica, como una cosa simpática,
y sobre todo más encarado desde un romance clásico, por así decir, pero el libro tiene cosas muy distintas. En principio, para mí lo más importante, la diferencia más importante con la película, es que terminan distinto. Otra diferencia que también me resulta relevante es que la película no termina de dejar claro a qué se dedica ella. Hay unas líneas en las que menciona que ella es como simpática con algunos hombres y le dan propinas por su compañía, básicamente. Así que asumimos que es una escort, pero nunca indaga demasiado en eso. Y en el libro lo deja clarísimo. Es un librazo aparte, realmente. O sea, un nivel de vigencia tiene y de entretenido por completo. Y aparte, ahora, ojalá esta editorial me la haya mandado de canje, pero Lumen sacó unas ediciones de Truman Capote divinas. Miren, este y el de Sangre Fría también es hermoso, me encanta. Tienen como... brillan. Hermosísimos. De todas maneras, tanto en la película como en el libro hay algo que para mí está presente y esta es una lectura personal, que es que él es el personaje de Audrey Hepburn, Holly Golightly. Él es Holly. Él es una persona que se va abriendo camino en Nueva York gracias a sus habilidades sociales, a lo glamoroso, a cómo se vestía, a que siempre tenía una anécdota para contar, a lo elocuente de su persona, y él se va abriendo un poco paso para llegar a esa alta sociedad a la que él buscaba pertenecer con todas sus fuerzas, pero sabiendo que él en realidad era sapo de otro pozo. Holly Golightly es una chica que llega a Nueva York, que vive en un departamento así, un poco de mala muerte, que es un alma libre, que no se quiere comprometer ni con el gato y por eso no le pone nombre, porque no se quiere comprometer con absolutamente nada. Una cosa como muy anárquica y que también se va abriendo paso gracias a su belleza, a su glamour, pero que es un personaje medio Carrie, que no tiene para pagar el alquiler o no tiene para la casa, pero tiene el placar lleno de zapatos. Hay una inversión en la imagen, en el glamour, en el lujo que está puesta en su ropa y después no se sustenta con el resto de los aspectos de su calidad de vida, que es lo que le hacen también como desentonar con eso a lo que en realidad aspira. De hecho se llama Desayuno en Tiffany's. Yo pensé que, no sé, como que Tiffany's tenía un café y se podía ir a desayunar, no sé, pensé cualquier cosa antes de ver la película o leer el libro, pero claro, ella se compraba un café y miraba la vidriera, porque nunca se podía comprar algo de Tiffany's. Y yo imagino que ese fue el muchachito jovencito, Truman Capote, viendo toda Nueva York por delante, como un montón de posibilidades, y al principio sin conseguir todo eso que quería. Obviamente que suma mucho a la vibra glamorosa Truman Capote que el personaje de Holly lo haya hecho Audrey Hepburn. Y por otro lado, es que en los créditos de la película aparece que todo el vestuario de la película es de Givenchy. Glamour, total, me encanta. Y a mí no me parece poca cosa que una marca de lujo decida vestir a una estrella, pero que está representando el personaje de una prostituta que no tiene para comprarse una joya, que no tiene para vivir en un departamento con mejor ventilación. No les voy a decir cómo termina el libro, léanlo. Es hermoso. La cuestión es que Truman Capote escribe Breakfast at Tiffany's, muy poquito después se estrena la película, él ya tiene un nombre en Nueva York. La película es un exitazo y la gente lo reconoce por la película, pero esa todavía no va a ser la obra más importante de su vida. Lo que realmente consagra a Truman Capote como una estrella de la literatura es A Sangre Fría. En 1959, como les decía al principio, en una granja en Holcomb, en Kansas, aparecen asesinados una mañana de noviembre 4 miembros de una familia, los 2 padres y 2 hijos, de maneras muy extrañas. Por ejemplo, la hija de la familia de 16 años aparece acostada en la cama, tapada, pero vos veías abajo de la manta y ella estaba atada y tenía un tiro en la cabeza. ¿Qué nivel de mente trastornada te acuesta en la cama y te tapa como si te fueses a dormir para después pegarte un tiro en la cabeza? Bueno, la noticia que salió al día siguiente en el diario fue: familia asesinada en Hong Kong, no hay tipo sospechosos, no mucha más información. La 5W. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde? En base a esa noticia que es así cortita, Truman Capote dice: vamos a investigar. Pero no va solo, sino que se va hasta Holcomb, Kansas, con su amiga Harper Lee, escritora de Cómo matar a un ruiseñor. Y esto es bastante importante porque muchos escritores, mucha gente que analiza la obra de Truman, e incluso en la película Truman, que cubre toda esta investigación, lo que se dice es que ella fue de bastante ayuda para que alguien le dé bola en ese pueblo, porque Truman estaba viniendo de Nueva York con
bufanda, plumas, sombreros, sacos hasta el piso y su voz tan particular y todo tan fastuoso y tan ornamentado que de pronto caía a querer preguntar sobre el asesinato de una familia que aparte era importante, era querida en el pueblo, un pueblo muy pequeño y nadie le quería dar bola. Entonces eso le dio una entrada a la investigación, un primer contacto. Lo que tiene de nuevo A Sangre Fría es que es una novela bastante extensa que está escrita como si fuera, primero, no solo una novela policial muy buena, sino que está escrita hasta como una película. Hay algo en la trama muy atrapante que a veces te hace preguntarte cómo esta persona pudo hacer esta reconstrucción de los hechos. Bueno, en el documental de Los 100 años del New Yorker hay una parte en la que uno de los editores, el editor contemporáneo al que publica A Sangre Fría, cuenta, no sé si como que se arrepiente o sí que fue un gran error de la revista, que hay una escena del libro que es la única que es inchequeable. Y no solo es inchequeable, sino que es muy probable que sea inventada. Salvo la escena final, que él quiso cerrar con broche de oro porque se habrá engolosinado, el resto es una reconstrucción de los hechos luego de 5 años de investigación. En esos 5 años, Truman Capote entabla un vínculo con Perry. Los asesinos se llamaban Dick Hickok, siempre lo leo pero nunca sé cómo pronunciarlo, y Perry Smith. Perry era un personaje bastante particular, bastante complejo, y Truman lo retrata como alguien que también había sido marginado a lo largo de su vida y nos cuenta la historia casi como haciéndonos sentir qué lástima que pasó esto, qué lástima que estos tipos le pegaron el tiro a esta familia, qué lástima por la familia y qué lástima por ellos. Y creo que esa es una de las cosas más valiosas de la obra de A Sangre Fría, que también les recomiendo que lean. Es una tarea un poco más ardua, porque es bastante más extenso, pero logra algo que a mí me parece revolucionario, sobre todo pensando en una época un poco más conservadora, que es matizar y hacernos empatizar un poco con los asesinos. No por eso, en ningún momento, volviéndolos los héroes de la historia, ni las únicas víctimas de esta historia y de esta tragedia, pero sí haciéndonos entender de alguna manera que ellos también fueron víctimas del sistema. Fueron víctimas de la pena de muerte, fueron víctimas del sistema judicial, del sistema médico incluso. Víctimas de la violencia que el mundo ejerció contra ellos, del abandono, del sistema penitenciario, del sistema carcelario, porque ellos ya habían estado en la cárcel previamente a este asesinato y muestra cómo habían entrado por cosas muy menores y el sistema penitenciario los termina expulsando mucho peor de lo que entraron, mucho más marginados por la sociedad. También en algún punto, y es mi lectura de lo que él escribe, hay una denuncia al sistema de salud porque ellos a lo largo del juicio nunca logran entregar un estudio psiquiátrico en profundidad, porque simplemente por el sistema ellos tenían que responder si estaban sanos o no estaban sanos psiquiátricamente, pero eso implicaba un montón de normas y judiciales extrañas que hacían que la cosa quede como, bueno, a chequear. Pero no por eso y no por tener ese nivel de sensibilidad que nos invita a empatizar con los asesinos en algún punto, dejamos de empatizar con la familia que asesinaron, porque él también la retrata, gracias a entrevistas de su comunidad, del pueblo, de su entorno, como una familia amada por su pueblo. Perfila mucho a los hijos, a la hija sobre todo de 16 años, a la que matan tapada en la cama, como una persona muy generosa, una parte activa de la comunidad, realmente como lo que fueron, como víctimas fatales sin propósito. Y en tiempos, digo, por la actualidad, en donde todo tiende a los extremos, obras en las cuales se matice con tanta sensibilidad, con tanta profundidad y con tanta información, creo que son una joya y es por eso que para mí vale la pena revisitar A Sangre Fría. Ni hablar, si les gusta el periodismo, es la obra que hay que leer. Sí, te la mandan a leer el primer año de periodismo, sí, ya lo sé, ya me lo han dicho mucho. En mi primer año de periodismo, todos los docentes decían: tienen que leer A Sangre Fría, tienen que leer A Sangre Fría. Por algún motivo, yo no leí A Sangre Fría en ese momento, no me arrepiento de nada, lo leí hace un par de años, o el año pasado, y ahí entré en: estoy completamente obsesionada con este señor, no puede escribir así. Más allá de que la estructura de su novela
es muy de película, cada oración de todas las que están acá son bellas. Y hay algo en encontrar esa belleza en algo tan trágico como la muerte de estas 6 personas, los 4 asesinados y después los 2 asesinos ejecutados, que es como si Truman Capote hubiese vendido su alma al diablo. Porque él hace un intercambio y toma esa belleza. Y él, a partir de la publicación de este libro, intercambia todo lo bueno que él tenía dentro por haber logrado esta obra. Porque Leila Guerriero dijo, y cito, "En el momento en el que Truman Capote decide que su libro solamente va a terminar cuando los ejecuten a los asesinos, él sin darse cuenta se está poniendo un arma en la cabeza y a partir de eso comienza su suicidio en cámara lenta". Porque en estos 5 años de la investigación, como yo ya les había dicho, él entabla un vínculo muy íntimo con Perry Smith, uno de los asesinos con los que él empatiza bastante, porque ha sido marginado también como él. Pero él, por un lado, iba y lloraba con el asesino y le decía, voy a publicar esto, sí, que vamos a hacerte quedar mejor parado, o por lo menos así lo retrata la película. Y por el otro, hay archivos de cartas a amigos que dicen, si no los ejecutan ya, me va a dar un ataque de nervios, más o menos. Porque esta novela tarda tanto en publicarse, no solo porque le llevó mucho la investigación, sino porque él estaba esperando que los fusilen para poder publicar el libro. Y hay algo ahí energéticamente complicado en esperar que se mueran 2 personas para publicar un libro que después lo va a consumir bastante. De todas maneras, hay algo muy potente con que el libro termine con la ejecución de los 2 asesinos. Y más allá de lo excelentísimo de la obra como pieza literaria, hay algo de que termine con la ejecución de ellos que lo hace inmediatamente un bestseller. Para el momento de su publicación, cientos de miles de ejemplares vendidos. Truman Capote había redefinido el true crime, había inventado la novela de no ficción, era una completa novedad, era una locura. A un punto que a Truman un poco igual esto le molestó, porque él lo que esperaba era un reconocimiento más como de la alta literatura, pero como fue tan vendido y le fue tan bien al libro, lo tomaron como literatura comercial. Y hoy lo revisitas y es un libro superlativo. Pero como yo dije, antes de que el asesinato de la familia Clutter en Holcomb sea siquiera un plan, en Argentina se estaba publicando Operación Masacre, la primera novela de no ficción del mundo. Volvamos unos años antes en el tiempo. La familia Clutter todavía estaba viva, los asesinos todavía no habían planeado ir a matar juntos a la familia Clutter, todavía no habían fantaseado con volverse millonarios con la fortuna de la familia Clutter que en realidad nunca encontraron porque ellos no tenían efectivo en la casa. Y ese asesinato cuádruple por $50 todavía no había sucedido. En 1957 se publica Operación Masacre de Rodolfo Walsh, un escritor y periodista argentino especializado en el periodismo de investigación, pero la gran diferencia con Truman Capote es que él también era militante. Operación Masacre es un libro con las mismas características que A Sangre Fría, con la gran diferencia de que este busca ser un libro de denuncia. El móvil de cada escritor era distinto. Pero esta no es la única diferencia. Más allá de que en ambos casos hay asesinatos, los casos son distintos porque este es un crimen donde el móvil original había sido un robo, mientras que este denuncia un crimen de Estado. Y no solo eso, Truman Capote elige escribir A Sangre Fría porque ve publicado en el diario que habían asesinado a una familia en un pueblo. Rodolfo Walsh elige escribir este libro porque esta historia no la había contado nadie. Ambos de todas maneras problematizan distintas injusticias. Pero el caso de Rodolfo Walsh está mucho más atravesado por su identidad militante, porque la historia que cuenta Operación Masacre es la de un fusilamiento clandestino. En 1956 había habido un levantamiento militar fallido en contra del gobierno de la Revolución Libertadora, un gobierno dictatorial. A muchos participantes de ese levantamiento los fusilaron en la clandestinidad. El problema, para quienes lo fusilaron, es que algunos sobrevivieron. Y en base a que Rodolfo Walsh escucha la frase "hay un fusilado que vive", comienza esta investigación. 60 pesos me salió este libro. Aunque a lo largo de la novela nosotros no vemos a Rodolfo Walsh en la investigación en primera persona, como tampoco lo hacemos en A Sangre Fría, en el prólogo él cuenta cómo se entera de esto. Dice: "La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó de forma casual a fines de ese año en un café de La Plata". Y ahí cuenta muy
muy brevemente cómo él llega a que alguien le cuente algo de esta historia y de estos sobrevivientes, que no está de más aclarar que fueron civiles, algunos vagamente relacionados a la conspiración, otros civiles que no tenían nada que ver ni siquiera con el levantamiento. Operación Masacre se vuelve una obra fundamental para el periodismo narrativo, para la novela de no ficción, precursora del género que se adelanta a la nueva ola que abre Truman Capote, pero que bueno, como supuestamente parece que Estados Unidos es el centro del mundo, no tuvo tanta fama global como lo tuvo A Sangre Fría. Pero esta no es la única novela que hace Rodolfo Walsh con estas características, porque un poco más adelante publica ¿Quién mató a Rosendo? En esta novela él se mete de lleno en las internas sindicalistas del peronismo y toma como hecho que busca reconstruir desde varios frentes un tiroteo en una cafetería de Avellaneda, que es en la que muere Rosendo junto con otros hombres. Y hay algo que me llevo de estas 3 lecturas de novela de no ficción que denuncian o problematizan distintas injusticias en algún punto, que es que utilizan los recursos narrativos de una película o de una novela y de la construcción de personajes para poner la empatía al servicio de lo real. Y no me refiero a empatizar con personas reales como la sobreoferta de biopics que estamos teniendo, porque aunque son historias que no son ficción, las biopics, empatizar con un artista, qué sé yo. Y mirá que Better Man me hace llorar toda y cada una de las veces que la veo. Creo que acá hay algo distinto en donde estos artilugios narrativos son un poco también estrategia de denuncia, que a mí me parece súper interesante. Qué sé yo, creo que en tiempos de edits, de dopamina al máximo, donde nos enamoramos, nos enojamos, nos volvemos locos con personajes de ficción, pensar que nos pueden pasar las mismas cosas con historias de la realidad, que también nos hagan repensar un poco distintos hechos de la historia, está bueno, es interesante. Cognitivamente también nos hace hacer un ejercicio de no puedo creer que esto pasó de verdad. Por eso, y porque sinceramente están buenos, los recomiendo. En términos de entretenimiento y tal vez por la temática, debo decir que por ahí este fue el que menos me gustó, pero A Sangre Fría y Operación Masacre me gustaron mucho. Son muy distintos entre sí, pero ambos me gustaron mucho. También se nota mucho más que la bajada editorial de Operación Masacre es mucho más militante y es mucho más comprometida con la denuncia de los hechos y con un vuelo por ahí un poco menos literario. Y eso se nota hasta el final de sus días porque el 24 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh publica la carta abierta a la Junta Militar denunciando el terrorismo de Estado. Y ese mismo día de la publicación de la carta, a Rodolfo Walsh lo desaparecen. Hasta el día de hoy su cuerpo nunca fue recuperado. Por el otro lado, Truman Capote, después de la publicación de A Sangre Fría, entra en una debacle que, como dije anteriormente, Leila Guerriero llama un suicidio en cámara lenta. O sea, Truman Capote estaba a nivel profesional en su prime. Tenía Breakfast at Tiffany's publicados, tenía un libro que había vendido cientos de miles de ejemplares, y aún así, todos estos años de involucrarse tanto con un asesino que después va a esperar a que se muera, con quien parecía que había entablado una relación amistosa, amorosa, espera que se muera para poder publicar el libro con el que va a lucrar tanto. Él entra en un estado en el que se empieza a consumir a sí mismo, pero no por eso deja de escribir. A Sangre Fría fue su última publicación en vida, pero el último libro de Truman Capote es Plegarias Atendidas. Plegarias Atendidas es una recopilación póstuma que toma varias historias por separado que Truman Capote empieza a escribir sobre la alta sociedad de Nueva York. El tema es que una de esas historias, la primera, es denunciando que una amiga de él, de su grupo íntimo de girlies chetas de Nueva York, había asesinado a su marido. Este cuento, esta nota, este relato sale publicado en la revista Esquire y después de la publicación ella se mata. El tema es que esa no fue la única, que igual gravísima, repercusión que tuvo la publicación de esa historia de Truman Capote, sino que después de esa publicación, de ese primer capítulo de un libro que él nunca terminó publicando, la sociedad a la que él tanto había aspirado por pertenecer, lo rechaza. Esto si les interesa, si les copa en la alta sociedad de Nueva York, la gente con plata, mediados del siglo pasado, lo pueden ver en Feud, que es una serie que tiene 2 temporadas, son 2 temáticas distintas, yo la primera no la vi, la segunda como es de Truman Capote sí la vi, que trata justamente todo este universo. Está en Disney Plus. Pero después de esta expulsión de la alta sociedad, él entra en una espiral en su cabeza y en un nivel de consumo de sustancias que poco a poco lo van consumiendo hasta el final de sus días. Y aunque puertas adentro lo habían expulsado de todos esos círculos de poder y de dinero, él en esos años seguía siendo un poco un personaje
porque para estos años Truman Capote era una persona famosa, una persona conocida que daba entrevistas, iba a talk shows, a late nights, pero aparte de él, con toda su personalidad tan teatral, era un personaje atractivo. Por ahí en la tele te lo seguías cruzando, pero puertas adentro ya nadie le abría ni la puerta de su casa. Entonces entra en ese círculo vicioso de sentirse rechazado del consumo de sustancias, y es así hasta el final de sus días. Ese libro que él había empezado a escribir, Plegarias Atendidas, el que publica el primer capítulo en Esquire, finalmente nunca lo llega a publicar y termina falleciendo, no de sobredosis, pero sí como de consumido, o sea, vinculado a una enfermedad hepática, en 1984, a los 59 años. Viéndolo con el diario del lunes, Truman Capote fue un genio en términos literarios. Tiene una obra sensible, compleja, profunda, bella, pero que en su busca de ser reconocido dejó la vida. Cosas que un poco ya mencioné antes, pero que les recomiendo si les gustó este video para seguir indagando en su vida, son la película Capote, ya les dije, indaga en los 5 años de investigación hasta la publicación del libro. La serie Feud, la temporada 2, que indaga en toda esta etapa de Plegarias Atendidas, en la que él es rechazado de la sociedad de Nueva York. Libros para leer, Desayuno en Tiffany's. Vean la peli de Desayuno en Tiffany's si no la vieron. Lean A Sangre Fría. Yo Plegarias Atendidas no lo leí, pero hay otro libro que recomienda mucho Leila Guerriero, Música para Camaleones, que es una recopilación de textos que mezclan periodismo y narrativa. Y hablando de eso, si les copa el periodismo y la narrativa y el periodismo narrativo, Leila Guerriero. Yo ya la mencioné mucho a lo largo de este video porque ella habla bastante de Truman Capote en esta charla en la que estuve investigando, pero creo que hay algo extraordinario en encontrar la belleza y lo narrativo en historias reales, de personas reales que sufren y tienen problemáticas que a veces parecen de película. Un libro que me gustó mucho de ella es este. Después yo leí muchas crónicas y perfiles en sus recopilaciones. Tiene 2 libros que tengo de ella, acá están, no me acordaba los nombres. Uno es Plano Americano, que es una recopilación de perfiles de artistas, que estos leí un par, no leí todos, y después está este, que es Frutos Extraños, que es una recopilación de perfiles y de crónicas, y que tiene por ahí la crónica más importante de la carrera de Leila, que es extraordinaria, que es La voz de los huesos. Es una investigación que ella hace y lo plasma a modo de crónica sobre el grupo de antropología forense que se encarga de descubrir cuál es el ADN de los huesos encontrados de los cuerpos desaparecidos de la dictadura, y son los que también tienen la ardua y compleja tarea, trágica y feliz al mismo tiempo, de decirle a las familias que se encontró el cuerpo o que se encontraron los huesos de su familiar desaparecido. Es realmente increíble. Dicho esto, hoy les recomendé muchísimos libros. Espero que les haya gustado este video de YouTube. Como ya les dije, si les copa el periodismo, si les copan los perfiles de otros escritores, mi video de la semana pasada es sobre Nora Ephron. Y si les copa que me meta un poco más con cosas de Argentina, la semana que viene es muy probable que el que suba es sobre un centro cultural que cambió un poco la escena artística post-dictadura, muy atravesada por la comunidad LGBT. Y si me dan el tiempo y si me dan las ganas, voy a ir a grabárselos desde ahí, porque es un centro cultural que todavía funciona. Muchas gracias por mirar hasta acá, ya saben todo lo que tienen que hacer. Me gustear, comentar, compartir, todo eso. Muchas gracias por ver.